Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Vamos a saludar a José Miguel. Comantes, muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Hoy estoy contento porque vamos a recuperar algo que nos gusta bastante, a esos españoles desconocidos que han hecho auténticas proezas, y en el mundo del motor también. Sí, además, este es un personaje que siempre me ha fascinado, ¿no? O sea, un tipo que creaba admiración, incluso envidia. Bueno, eso es que dicen Sara, ¿no? La envidia es envidia y pausa. Ha llevado una vida, como vamos a ver ahora, bastante intensa, un poco envidiable y tal, menos el final. Falleció muy joven. Pues sí, ahora lo vamos a ver. Pero si te parece, y si estás de acuerdo conmigo, antes de remontarnos hasta mediados del siglo pasado, si te parece, hablamos de este fin de semana que te encantó lo que visteis, ¿no? Pues sí, vamos a hablar concretamente de los resultados y que cómo ha sido el fin de semana en la última carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de São Paulo, me lo perdí. En Brasil. Pues te has perdido, para mí, una de las carreras más emocionantes, sobre todo contra el crono. La realización ahí no lo puso, pero hablo de la carrera que hizo Fernando Alonso. Entonces, bueno, como ya casi todo el mundo sabe, Carlos Sainz subió al podio, piloto de Ferrari. Vamos a hablar hoy también de quién fue el primer piloto. Por cierto, nuestro protagonista de hoy fue el primer piloto español en competir oficialmente en la Fórmula 1 y, por cierto, era el primer piloto español oficialmente piloto de Ferrari, en la máxima categoría y en Sport. ¿Cuántas cosas no sabemos de los españoles? Bueno, bastantes. Siempre nos han eclipsado otros protagonistas extranjeros que también han tenido su mérito, por supuesto. Pero bueno, aquí en España, como veníamos de un pasado así excesivamente automovilístico comparado con los británicos o los franceses sobre todo y tal, pero hemos tenido gente, como estamos viendo, y voy trayéndote yo todos los días poquito a poco para que vayamos conociendo a estos personajes que fueron una auténtica revolución y una auténtica pasada en la historia del automóvil. Pero bueno, volviendo a lo de la carrera de este fin de semana, te lo voy a resumir rápidamente, todo el mundo sabe. Carlos Sainz subió al podio, quedó tercero, ganó los equipos Mercedes, Hamilton quedó segundo, su compañero de equipo Russell quedó primero, impecable carrera. Pero de ellos. Hubo de todo la carrera. Hubo de todo, fue una carrera que salió al sprint, ya tuvimos problemas desde el propio sábado en la clasificación al sprint. Hubo un toque entre compañeros del equipo Alpine que se vio perjudicado Fernando Alonso. Tuvo que entrar otra vez, cambiar el coche, salió en última posición, hizo una remontada espectacular porque le sacaban la parada en boxes, que iban pasando todos los coches. Los coches no iban a parar, se daban 20 y tantas vueltas. Entonces él tuvo la 15, a mitad de carrera tuvo que entrar en boxes cuando no iba a entrar nadie, porque tuvo un segundo impacto con su compañero, con Ocon. Tuvo que volver a boxes, reparar los daños del coche, tardaría 30 segundos, volver, o sea, fíjate. Pues aún así, en 15 vueltas recuperó esos 30 segundos y quedó en posición, me parece, creo recordar que era la 15ª posición, que iba a salir en parrilla. Pero no obstante, como hubo problemas, los comisarios de carrera, como últimamente estamos parece que acostumbrados, nos sancionaron a Fernando Alonso una penalización de 5 segundos, lo que ya le restaba posiciones, y para mí lo que es más injusto todavía, que le quitaron 2 puntos de la superlicencia de pilotos, que por haber puesto en peligro, no sé qué. Bueno, todo discutible, se podría haber equivocado, pero me parece excesivo lo de los 2 puntos. Bueno, pues a todo bien los machos, salía el último el domingo de la carrera, y cuando llevaba a las 15 vueltas, es que me he equivocado. Él, cuando entra en la vuelta 15 es en la carrera. La carrera. El día anterior tuvo que entrar por el impacto. Sí, por el impacto. Ya en la carrera sí, entra en la vuelta, que no tenían previsto parar nadie, llevaban neumáticos medios, entra en boxes, quedamos alucinados, coño, ¿qué pasa? Cambia neumático, le ponen otra vez medio nuevo y tira. Bueno, total, resumiendo, hace un carrerón otra vez contra el cronómetro, como si fuera cronometrada, como si fuera una Q3. Mejorando los tiempos en cada vuelta. Mejorando los tiempos en cada vuelta, iba restando, mientras tanto la cabeza carrera, siguen dominando. Hay un toque entre Verstappen y Hamilton, el coche de Verstappen queda más dañado, bueno, pierde posiciones. Hamilton hizo una buena carrera también,
de hecho quedó segundo. Es bueno, Hamilton. En cuanto tuvo un problema también uno de los McLaren, que se retira, eso le allana el camino a Alonso, que lucha contra McLaren, es su enemigo tú a tú, por así decir. Total, que empieza a recuperar, que vuelta a vuelta, cambia otra vez de neumáticos, viene un coche de seguridad, no sé qué, se reagrupa, ya la ventaja es muchísimo mejor. Aún así, remonta hasta la 15 posición, o sea, de la 15, remonta hasta la quinta. Al final acaba quinto, Verstappen detrás de él. Qué bueno. Un detalle muy feo también en los equipos Red Bull, que es lo que han estado diciendo en estos días, ha sido que tiene orden de equipo de dejarle Verstappen pasar a Checo. Al compañero. Sí, iba adelante. Checo Pérez iba delante de Verstappen. Sí, porque iba por delante de Alonso. Entonces lo que necesita, iba cuarto. Ya como Verstappen ya es campeón del mundo, no tenía ya nada que demostrar ni nada, no iba a coger. No, ya. Entonces ya. le dan órdenes de equipo, le dicen a Verstappen que la última vuelta, él estaba ya casi en DRS para coger a Alonso, también hay que decirlo. La última vuelta es espectacular, diciendo, a ver si no le coge, Le dan órdenes de equipo a Verstappen que le dicen, oye, mira, nos hace falta más, que sume más puntos Pérez, que tú ya eres campeón del mundo. Ya te da igual. Levanta el pie, o sea, déjale que quede por delante. Uh-huh. Y este dice que no. Y luego tiene Christian Horner, tiene unas palabras con él en el que pues nada, no cumplió las órdenes de equipo. Y al final tercero Carlos Sainz, que no está Carlos Sainz tercero y Fernando Alonso. Con un carrerón. Me decías tú antes que posiblemente la mejor carrera yo creo que fue toda la temporada. Sí, pero dicho por él mismo, es que si podemos ver luego ya, cuando ya se ha duchado y todo, se va abrazando con todo el pado. Se ve ya vestido de calle a Fernando, con su bermuda, con su camiseta abrazándose allí pues hasta la gente del equipo, no los que vemos siempre con el mono, sino pues mucha más gente del pado, felicitándole como diciendo, vaya carrerón que has hecho, y muy contento. A ver el año que viene con Aston Martin, ¿no? Sí, Aston Martin promete. A ver qué tal. Promete Aston Martin. Hombre, Aston Martin va a quedar este año en el Mundial por detrás de Alpine. O sea, es un equipo que está todavía por debajo. Pero hay muy buenos proyectos. Siempre nos venden todo lo mismo. Sí, claro, muy bien. Claro. Pero pinta bien en plan de dinero que se va a meter y de profesionales que van a tener allí. Pues ya lo veremos. En ese equipo. Pedro de la Rosa se ha ido con él. Qué bueno. Pedro de la Rosa va a ser como el Relaciones Públicas, el embajador de la marca a nivel mundial me cae muy bien. De Aston Martin. Sí, bueno, Jaime no ha podido hablar. Hoy Jaime no ha podido venir porque tiene una reunión, una comida con sus antiguos camaradas pilotos. No lo contará la semana que viene. Sí. Y bueno, pues a lo que vamos a abrir hoy fue el piloto oficial en abrir la puerta a lo que ahora estamos disfrutando. A lo que estamos viendo ahora. Nos vamos, y permíteme que recuerde a nuestros amigos, nos vamos a ir hasta el año 1900. Vamos a mitad del siglo XX, a los años 50. Vamos a empezar por los años 50. Y vamos a conocer, yo lo digo en plan muy resumido, vamos a conocer a Alfonso de Portago. Pero voy a resumir porque se llamaba mucho más, tenía muchos más nombres, ¿no? A ver, ¿quién era este hombre? Pues mira, el 11 de noviembre de 1928 nace en Londres un niño de la aristocracia, porque ya con los nombres se las traen, que se bautizaría con el nombre de Alfonso Antonio Vicente Eduardo Blas Ángel Francisco de Borja Cabeza de Vaca Leighton Carvajal Teire. Joder, para aprendértelo, madre mía. Hijo de Antonio Cabeza de Vaca y nieto de Antonio Cabeza de Vaca y Fernández de Córdoba. De Córdoba. Ni más ni menos. El abuelo era alcalde de Madrid y grande de España. El padre, Antonio, cuando nace el niño era el actual marqués de Portago, conde de Mejorada, conde de Pernia, marqués de Moratalla, duque de Alagón y grande de España. Estos títulos... Ahí en nada. Sí, la grandeza de España se la da el rey, su majestad el rey Alfonso XIII en 1915 a su abuelo, que era alcalde de Madrid, por cierto, aparte de ser noble de altísima alcurnia. Y la madre, que se llamaba Olga Leighton, era una norteamericana multimillonaria, casada con segundas nupcias con Antonio, con el
padre de Alfonso. El primer matrimonio que tuvo Olga, la madre de nuestro protagonista, fue con un multimillonario estadounidense que había hecho su fortuna porque era cofundador del Banco de Singapur y Hong Kong. O sea, a finales del siglo del siglo XIX y principios del XX, este señor era bastante mayor que la madre, que Olga. Se había casado con esta señora y que tenía una fortuna inmensa. O sea, era una de las fortunas mayores de América. La había hecho con el tema de bancos y de negocios en Asia, con Hong Kong y el otro. Bueno, pues esta señora era viuda y heredó absolutamente todo el pastizal del primer marido estadounidense. Y bueno, el padre era un deportista de élite, Antonio Padre, era un deportista de élite en España, pues se dedicaba pues a sus cosas, al polo, al club de campo, al boxeo. Sí, era pues es un deportista y, según dicen, héroe de guerra. Bueno, lo del tema de héroe de guerra yo lo pongo un poco en cuarentena, porque he estado investigando por ahí, y le atribuyen el hundimiento de un submarino republicano, pues casi como diciendo nadando y que le mete una bomba por la costilla. Pero bueno, no sé. Eso, las leyendas son así. Leyendas son. Y bueno, pero el padre, ya te digo, se dedicaba al deporte en general, sobre todo el polo, los deportes de la aristocracia, de la alta burguesía en España. Y bueno, tuvo una muerte prematura también. El padre murió duchándose después de un partido de polo. En la ducha le dio un infarto en 1941 y fallece. Pero bueno, Fon, como lo llamaban los amigos, siempre había estado interesado por los deportes más que por los estudios. Era una gente de muy alta posibilidades económicas. No destacó, sin embargo, en estudios, aunque por supuesto, como se puede entender, siempre estuvo en los mejores colegios de la época. El chico no era tonto, hablaba 5 idiomas, o sea que vivió en Madrid, París, Londres, aunque tenía su vivienda también en Nueva York, Biarritz, en Francia. Lo que sí era nuestro protagonista, Alfonso, era un brillantísimo jinete. Sí. La hípica era impresionante lo bueno que era. Llegó a ser campeón amateur de Francia 3 temporadas seguidas. Con 3 años ganó 104 carreras y el campeonato del mundo amateur de jockey. Practicaba también boxeo, esgrima, tenis, polo, pelota vasca. Con 17 años ya tenía licencia de vuelo, de aviones, y bueno, pues se le daban también, lo que se le daba también fantásticamente bien eran los deportes de nieve. Tenía el récord en Saint-Moritz. Hay que decir también que, no sé si habéis visto una fotografía que está ahí con su padrino. Sí. Pues bueno, pues el padrino es el rey Alfonso XIII, ni más ni menos. Por eso él se llama Alfonso. Uh-huh. En honor A su padrino. Al rey. Se llama Alfonso XIII. Es el padrino de él. Entonces, los deportes de invierno, pues se le daban francamente bien. Es que este chico no hacía otra cosa. O sea, ya tendría sus cosas, pues eran los deportes, pues la nieve en San Marín. Fíjate que este chico vivió muy poquito tiempo en España, porque antes de llegar a la guerra civil, pues se le pilla con 6 o 7 años, 8 años, como mucho, en el 36, sí, por ahí, unos 8 años. Pues se marchan de España, por supuesto, se van a Nueva York y sobre todo a París también, al principio a París. Luego, enseguida, hasta ya la Segunda Guerra Mundial, ya se va a vivir a Nueva York. Entonces, los deportes de invierno que él practicaba, por ejemplo, en Saint-Moritz, tenemos ahí una fotografía que baja en un deporte de invierno, pero otra de las cosas que hizo es un descenso en la cresta de Run, en un esqueleton. Un esqueleton era como un antiguo trineo. Sí, la fotografía es de un bobsleigh, de esos. Sí, de lo que se ve. sí. Bueno, ahora te voy a contar la historia del bobsleigh, alucina. Porque representa a España en los Juegos Olímpicos de invierno. Sale con el dorsal de España. Sí. Es que, de todas formas, él, aunque vivió muy poco tiempo en España, y el padre muere en el 41, bueno, él es un crío todavía, él nunca pierde la nacionalidad española. Él siempre se mantiene como español y presuma de español, aunque en España él, la verdad es que vive realmente poco. Él venía a España porque tenía casas en Madrid, tenía casas tal, pero cuando era un crío y más en guerra, pues estaba en Estados Unidos, estaba en Nueva York. Entonces, es de alabar de que el tío siempre llevaba el pasaporte que él tenía, ya cuando era más mayor, era un pasaporte español y un pasaporte diplomático, por la nobleza que tenía. Y
Bueno, pues llegó a presentar en España los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956 en Bosley, que aquí no se sabía ni lo que era. Bueno. Pues fíjate que quedó cuarto a milésimas de no quedar tercero. Y fíjate por dónde, que lo hace con su primo, que es, en el medio, es Vicente Sartorius, cabeza de vaca. Vicente Sartorius sí. Fue famoso por su hija también, Sí. que se llama Isabel, que llegó a ser novia del que es ahora nuestro rey de España. Cierto es. Pues en el 57 volvió a competir con el Bosley y ahí ya sí, quedó tercero. En el campeonato del mundo. Sí. Bueno, pero vamos a remontarnos un poco más atrás. Vamos al inicio otra vez, aunque vivió en España, se marchó en el 36, como hemos dicho antes, por la guerra, pero siempre mantuvo la nacionalidad. La grande gesta deportiva que realizaba iban acompañada de una vida llena de lujos, o sea, una vida envidiable. Fíjate que ya estamos hablando de los años 40, finales de los 40, el mundo acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, España estaba como estaba, y esta gente era la que vivía, pues eso, vida de lujo, de millonario, con mujeres, acciones de riesgo de una persona que tenía absolutamente de todo. Fíjate, pues como se aburría, en una apuesta, mira lo que hizo, pasó volando a ras del río Támesis con una avioneta que tenía por debajo del puente de Londres. Joder. Cosa que le costó la licencia, le quitaron la licencia de piloto. Bueno, era un reconocido playboy, era un tipo, era alto para la época, medía 1,80 m, barba desaliñada, de pulguería, o sea, eran guaperas. Se le daba de miedo, como ahora los futbolistas de élite, ligar con las supermodelos. Era un mujeriego, pero con eso sí era muy español el tío. Yo creo que eso pasa en todos lados. Fíjate, mira, una frase de Alfonso que decía: llega un momento en que el dinero te aburre y ni siquiera las mujeres te sacian ya. Otra frase de él, para que veas lo que tenía en la mente, decía: hacer el amor es lo más importante que hago cada día. Qué bueno. Decía que en ese momento descubrió una droga que era todo para él. Esa droga se llamaba riesgo. Pues se arriesgaba a meterse por debajo con un avión de un puente y tal. Bueno, pues fíjate, Alfonso, fue para los amigos, dice, se subió por primera vez a un coche de carreras en el año 1953. Fíjate, qué curioso. Dice, había dejado de competir por los caballos, que ya te he dicho que fíjate que llegó a ser campeón amateur de Francia. O sea, él decía que corría todas las semanas, participaba semanalmente en un par de competiciones hípicas a lo largo de Europa, lo que fuera, sobre todo en Francia. Y en 1953 se había pegado unas vacaciones, o bueno, vacaciones vivía él de vacaciones todo el año, pero bueno, pues había dejado un poquito sus actividades hípicas, deportivas, y había cogido bastante peso. Entonces, él ya se había casado, se casó en 1949, luego vamos a ver a su esposa, eso lo vamos a ver luego. Entonces, había engordado, se había dejado un poquito, había cogido peso y no pudo perder. Y entonces conoció allí a Harry Schell y a Luigi Chinetti, a los pilotos. Luigi Chinetti, a los que nos siguen, quizá les suene de que fue el que convenció en 1947 a Enzo Ferrari para que fabricara los coches de carreras, y era un piloto, había ganado, en su historia había competido en Le Mans, había tenido, en esos años ya creo 1 o 2 victorias, llegó a tener 3. Pues Chinetti era un piloto amigo de Enzo, porque habían trabajado juntos cuando estaban en Alfa y tal, corría, era mecánico también. Y en un salón de automóviles, me parece que estaba en Nueva York, pues fue Alfonso de Portago con un amigo suyo que se llamaba Ed Nelson, que competía con él, luego veremos que llegó a competir con él en varias pruebas de automovilismo, y bueno, pues también fue a mirar los coches de Ferrari que tenían en las posiciones. Entonces, bueno, hicieron buena amiga, pues le presentó Ed Nelson, que era piloto también, era periodista y piloto, y le presentó a Chinetti, sobre todo a Harry Schell, que era estadounidense. Chinetti era italo-estadounidense, y Chinetti era el representante a nivel para todos Estados Unidos de Ferrari. Entonces hacen buenas amigas, y bueno, pues Chinetti le ofrece, dice, bueno, ¿qué te gusta? Dice, ¿quieres ser tú mi copiloto en una carrera que voy a hacer y tal? Que se llama la Panamericana, que era en México. Joder, fíjate. Y le dice el otro, joder, pues no tengo nada que hacer, pues vamos, pues venga, vamos para allá. Bueno, pues Portago cuenta que solo quería Chinetti que fuera Portago como lastre, porque tenía que llevar un copiloto sí o sí. Y bueno, pues esto lo acepta y dice, bueno, pues vale. Acepta, están ya en México, empieza la competición. La carrera son 3.077 kilómetros, Sí. por las carreteras mexicanas, que eran una pasada. Entonces cuenta que no lo dejó ni conducir ni tan siquiera un metro. O sea, lo llevó allí, tú te sientas aquí, de paquete, vamos.
yo hago todo, pero ¿qué pasó? Que esto lo que produce en Font de Portago fue la fascinación por la velocidad, por la carrera. Se quedó totalmente sorprendido de cómo podía hacer tantísimas cosas el piloto. Claro, él era un lastre, era un saco, un tío de 1,80 m y lo que pesara, pues nada. El otro iba ya agarrado, pálido, perdido del miedo que iba pasando y flipando cómo hacía los cambios, cómo hacía todo. Total, que desde entonces, cuando se baja del coche, no tuvo mucha suerte porque al día siguiente rompió el coche, pero bueno, ya había estado compitiendo todo un día entero y se quedó maravillado y decidió que quería dedicarse a eso, en cuerpo y alma. Dijo, no, esto yo lo quiero hacer así. Esto fue en noviembre del 53. ¿Sabes? La Panamericana, para el que no lo sepa, en esa época, en 1953, era una de las carreras míticas, en el otro lado del Chaco, junto con la Mille Miglia italiana, que va a ser la protagonista de hoy, y, por supuesto, con Le Mans. Le Mans siempre estaba. Por cierto, esta carrera la ganó Fangio. La del 53, la Panamericana. Bueno, tanto le gustó la experiencia que, como tenía posibles, ni corto ni perezoso, se compró un Ferrari 250 y se inscribió en los 1000 kilómetros de Buenos Aires al año siguiente, en 1954, con el otro piloto que conoció en el estadounidense, que ya se habían hecho íntimos amigos, con Harry Schell. Harry temía que ya están compitiendo ya en los 1000 kilómetros de Buenos Aires. Esto tengo que decir que es en un autódromo, en un circuito, tenían que dar muchas vueltas. Y bueno, pues Harry está conduciendo, va ahí correctamente, lleva 70 vueltas y creo que eran 73 vueltas. Llevaba 73 vueltas y no le había dejado el coche. Todavía. No le había dejado el coche, yo no voy a saber por qué. No le había dejado el coche. Entonces, ya cuando quedan 3 vueltas, se baja y dice, espera, llévalo tú, porque iba muy bien clasificado. Harry ya iba muy cansado y le deja dar las 3 últimas vueltas. Iban segundos. Iban segundos. Pero Font perdió tanto tiempo, ¿sabes?, que bajaron al 5.º puesto. Claro, él cuenta en una entrevista que el otro estaba con una bandera dándole. Pero Font, pues nada, oye, que Font no había cogido un coche de carreras en su vida. Casi en su vida, y se había comprado un Ferrari de lo más potente que había en esa época. Tenía mucho dinero. Entonces acaban en 5.º puesto, pero acaban segundo en la general y primero en su clase. O sea, aún así, por supuesto, la carrera esta la ganó Farina. Farina, ya hablaremos otro día de él, fue el primer piloto en ganar un campeonato de Fórmula 1. En 1950 ganó Farina. ¿Pirín Farina? Sí, luego ya te preguntaré, porque sí, se llamaba Antonio, pero bueno, sí. Vale, pues ese gana la carrera. Este queda en segunda posición. Pues ¿sabes quién quedó en el 5.º puesto? Pues otro grande que hemos hablado de él, Carlos Shelby. O sea, este ya estaba a ese nivel compitiendo con esta gente. Bueno, pues el problema que tenía es que no sabía cambiar. No hacía los cambios correctamente, le rascaban las marchas, no entraba bien y tal. Claro, este hombre solo había conducido coches estadounidenses, o sea, automáticos. Claro, vive en Estados Unidos. Y cuando venía a Francia o lo que sea, pues tendría algún coche aquí americano, de los que se habían quedado de la guerra, de los estadounidenses, de las tropas de tal, y eran coches americanos. Entonces él conducía un coche con cambio automático. Entonces no sabía, y menos al nivel de lo que hay que cambiar, seguramente había que cambiar con doble embrague y tal, pues no sabía. Bueno, era una pasada. El Ferrari 250 que tenía, era de muy altas prestaciones, con mucha potencia, total, que era demasiado para él. Lo vende y se compra un Maserati, ¿sabes? Que tenemos por ahí una fotografía que es una lámina del Maserati que se compra, y no aprendió a cambiar correctamente hasta que una vez que se compra el Maserati, el jefe de mecánicos de Maserati se pasó toda una tarde entera con él enseñándole a cambiar. Con ese coche, precisamente, esa foto que tienes de un Maserati, que es como una lámina, se ve un Maserati azul con la bandera de España. Sí. Pues es que le pintó la bandera de España a ese coche para correr en Le Mans con él. O sea, bueno. No sabía cambiar, no había corrido en su vida y se presenta a las 24 horas de Le Mans con ese coche. Entonces, corrió en Le Mans ahí con un compañero que era Tomaso, de compañero, pero bueno, se retiró por una rotura de motor. Más suerte tuvo en Metz, que ahí ganó la carrera. Qué bueno. Fíjate. Corrió también con un Oscar MT4, que tenemos por ahí una fotografía. El Oscar es un coche que tiene así como el morro con una rejilla, que va con otro copiloto. El copiloto que va con el Oscar
en el Oscar es Ed Nelson, Ajá. el amigo suyo estadounidense, Sí, que es sí, mayor sí, que sí. él, 14 o 15 años, y es el que le había presentado a toda esta gente y le mete en el mundo del automóvil. El Oscar, para la gente dice, joder, ¿y el Oscar qué es? Bueno, pues Oscar era una marca que habían cogido los tres hermanos Maserati. Los tres hermanos Maserati en 1937 venden la empresa a dos hermanos que eran unos industriales del acero de italianos, y al venderle la empresa les dicen que tiene un contrato. En 1937 la venden. En 10 años les tienen que dar asesoramiento de los coches de carrera, por eso Maserati sigue como marca independiente, pero los hermanos Maserati fundan Oscar, que es otra empresa aparte, de coches un poco menos potentes y más manejables para otro tipo de competiciones. Y es el que compra... El que compra este hombre. Sí, él tiene un Oscar, y luego ya otra vez deja el Oscar y compra un Ferrari. Por cierto, el Oscar ese, el MT4, se subastó. El de Alfonso de Portago, por abandonar a España, pues en el 2015 o 2017, parece que por $1.200.000. Joder, claro. Que pertenece a Alfonso de Portago. Bueno, pues luego yo otra vez con Ferrari, el 750 Monza, con 5 carreras que había hecho ya este hombre. Ya tenía fama de ser un piloto agresivo y muy arriesgado. Tuvo una racha de victorias con el Ferrari, sobre todo hacían la zona americana, la zona Sport. Cuando no competían aquí en el este, se iban a América. Entonces él empezó allí, en la zona americana, por ejemplo, en la Nassau Speedway, la semana de velocidad de Nassau, que ahora hacían un trofeo que era el del gobernador. Ahí es cuando ya consiguió la atención de Enzo Ferrari, porque le ofreció ya un 625 de Fórmula 1. Y yo dije, bueno, te vamos a dar una oportunidad con un Fórmula 1. Pero bueno, no tuvo suerte, no tuvo buenos resultados. En otras categorías sí. Este se le daba mejor a categorías de Sport. Más pequeña, sí. Sí, fue segundo en el Gran Premio de Venezuela. Por supuesto, el primero fue Fangio, tras Fangio. Pero es que fíjate con quién estaba compitiendo. Estamos hablando que es la leyenda. Que estamos del año 53 al 55, que llevaba unos 2 años en competición y se estaba enfrentando a lo mejor del mundo. Sí, sí. O sea, que tenía un talento portentoso para un tío que no había competido jamás en esto. Muy sorprendente. Bueno, pues en el 55, bueno, casi gana en Goodwood, en Inglaterra, ¿eh? O sea, ganó también el Trophy, ¿tal? Que había en Nassau, Trophy, que hicieron otro. Ahí ganó dos de estas. Corrió en Cuba, Sí, corrió por todos lados, claro. Sí. Luego tenemos una foto en Cuba, más actual, del 57 de febrero, que luego la veremos. En el 55 volvió a pedir a Enzo un coche oficial. Dijo, bueno, oye, Enzo, dame un coche oficial. La respuesta de Enzo, le mandó una foto de él saliéndose a la carretera haciendo un trompo. Le dijo, no, ya te di una oportunidad. No te doy otra. Entonces, bueno, en Silverstone, ahí ya sí, ahí tiene un accidente y se rompe una pierna por 2 sitios y tal, y ese año ya ahí acaba. Entonces, fíjate qué cortita es la carrera de él y qué intensa, ¿no? Porque ya ha hecho las Américas, está compitiendo en Italia, está compitiendo en Francia, está carreras de segundo nivel, de los Sport, pero bueno, ya llega en 1956 y tiene que sustituir a un famoso italiano que te acordarás del nombre, se llama Luigi Musso. Sí, claro. Pues tiene que sustituir a Luigi Musso, porque Luigi Musso se pone enfermo y le dice, pues venga, nos vas a sustituir con un Ferrari Lancia de 50, y debuta con él en el Gran Premio de Francia. Esto ya es un carrera de Fórmula 1, ¿eh? O sea, fíjate. Pero nada, se retira porque se le rompe el cambio. Tiene unos problemas con el cambio este hombre. Claro. Se rompe el cambio. En la siguiente carrera ya nos vamos a Silverstone. Lucha codo con codo contra ni más ni menos que con Fangio. Madre mía. Y con Stirling Moss. No te digo nada. Y lucha codo con Fangio por la victoria, ¿eh? Oye, y ahí sí, 1956, entra en los anales de la historia, primer español, subir a un podio de la Fórmula 1 y por detrás contra Fangio, Stirling Moss, pegándose por la 1956, o sea que tenía Silverstone. Tenía nada, 26 años. ¿O? Pues sí, el 28. Sí, tenía 28 años. Bueno, no sé si los había cumplido ya o no, Sí, bueno, da igual, pero sí, él nació en 1928 y sí, por ahí, 56 años, acaba segundo. Pues fíjate, en tan solo 2 años que llevaba en el mundo de la competición, ya tenía un contrato con Ferrari, y le pagaría unos $40.000 al año en la época. Joder, $40.000 de la época era un dineral. Era una pasta. Él siempre decía a los amigos que
él, bueno, que él tenía una posición muy aventajada, que él tenía dinero, pero que el dinero no lo tenía él, el dinero era de su madre. Los $40.000 para él, pues era pasta, pero para todo el nivel de vida que llevaba, y las casas en Biarritz, las casas en Nueva York, en Italia, en Madrid, en París, la vida que llevaba de playboy, de Mónaco, de gastar pasta para los yesos y tal, pues con los $40.000 no los llegaba, pero la madre a lo mejor tenía más de 400 millones, o sea, era una de las mayores fortunas americanas, la que tenía. Entonces era muchísimo dinero, y el dinero abre todas las puertas, sobre todo en estos deportes elitistas. Entonces, bueno, pues ya es piloto oficial de Ferrari, de Fórmula 1 y deportivos, a la elección del Commendatore. Te ponía y te quitaba. O sea, para los años 56 y 57. O sea, siendo el primer español en conseguirlo, y estaba, pero es que fíjate, si es que lo sorprendente es que estaban con leyendas como son Fangio, Peter Collins, Carroll Shelby, Sterling Moss, Luigi Musso, Castellotti. Sí, estaba con lo mejorcito. De la crema. En 1957 es quinto en el Gran Premio de Argentina. Se va al Gran Premio de Argentina y queda quinto. Ganó Fangio también, me parece que sí. Llegó a correr en Fórmula 1 5 carreras y obtuvo, pues por supuesto, un podio. Que el podio fue la segunda plaza. Ya que la carrera iba a correr, el siguiente premio, Gran Premio de Fórmula 1 que iba a correr, que ya tenía los billetes comprados y todo, era el Gran Premio de Mónaco. Él estaba encantado porque el Mónaco, le conocían en Mónaco, pero vamos, vivía en Biarritz, pero que a Mónaco iba todos los días. Sí, a jugar al casino, a la Dolce Vita. Pues tenía muchas ganas de correr y mucho entusiasmo. Bueno, pero por órdenes del Commendatore le toca correr en una de las carreras que él nunca habló bien de ella. Él no le gustaba la Mille Miglia. De la Mille Miglia dijo que es que no era una carrera que pudiera preparar, no era una carrera. Era una carrera, pues, una milla son 1.600 y pico metros, pues estos eran 1.600 y pico kilómetros por carreteras italianas de la época, del año 1957, que es cuando le toca correrla, y se presentan 300 y pico coches. Entonces, eso era un follón que decía, si es que eso no es controlable, es que cualquier problema, la gente está en las esquinas, te puede cruzar cualquier despistado o cualquier animal. Bueno, pues no tenía mucho interés en correr esa carrera, pero bueno, por órdenes del Commendatore le toca correr en la Mille Miglia y defender el honor de los Ferrari frente a los demás equipos alemanes, porque Luigi Musso había cogido una enfermedad, tenía una hepatitis. Luigi Musso era el marido de Brescia, la que fue la musa de... Bueno, pues dice, venga, está enfermo con hepatitis y tienes que sustituir ya que el otro... Este fue la segunda opción que tuvo Enzo Ferrari, porque esa carrera en la que le iba a correr era otro gran piloto de Ferrari, que era Eugenio Castellotti. Pero Castellotti el 14 de abril en Módena está probando uno de los coches de carrera de Ferrari, se estrella y se mata. Entonces, claro, la segunda opción era Musso, no vas a correr Musso, pero claro, pues lo hace Castellotti y ya está. Castellotti perece en un accidente brutal y dice, bueno, pues tiramos de otro piloto oficial nuestro. Había más pilotos que ahora vas a ver oficiales. Es que Ferrari ponía un montón de coches en competición. Y coge y dice, pues venga, el español, tú, para allá. Y Ford no deseaba correr las 1000 millas. Tenía un presentimiento pesimista que plasmó en una carta, que si no la pone Claudia ahí, y si queréis os la leo yo aquí. Sí. En cuanto la tenga yo por aquí, sí, te lo digo. Ahora no la pone también Claudia, para que la gente la vea. Vale, pues tengo una carta que he conseguido de unos archivos de una de estas, de una página argentina, y está con el papel oficial del Hotel Real de Módena. La carta está fechada el 8 de mayo de 1957, la carrera es el día 12 de mayo, empieza la Mille Miglia. Entonces escribe Fonde Portago a un amigo suyo, argentino, que se llama Vitito, y dice así, para el que no la pueda ver y nos escuche. Mi querido Vitito, muchas gracias por tu carta. Me ocuparé sin falta del asunto del Automóvil Club de Milano. Esto es porque le pido un favor de algo. La dirección de Carroll en Nueva York es 1030 Quinta Avenida y el teléfono es tal. Carroll está un poco enfadada conmigo. Carroll, para el que no lo sepa, es su mujer legítima. Tenemos por ahí también una fotografía de ella. Esta es una supermodelo estadounidense, guapísima. Hay que decir que le gustaban las mujeres mayores. Siempre todas las mujeres que tenían eran mayores. Bueno, pero está su esposa, la madre de sus hijos, tiene 2 hijos con él. Con ella, perdón. Entonces le dice, en cuanto sepa del asunto que te interesa, ya te escribiré, pero ahora no hay nada.
Entonces ahora le cuenta un poquito de su vida y le dice, la vida aquí sigue igual. Esta frase me hace gracia. Estoy jodiendo bastante y estoy muy feliz. Él tiene 2 amantes. Lo que pasa es que aquí ese día se ha llevado a una, que ahora luego hablaremos de ella. Dice, Ferrari me fuerza a correr en la Mille Miglia, que es lo importante, viene subrayado. Dice, primero me dijeron que yo tenía que hacerlo con un Gran Turismo, pero después de mi primera vuelta de entrenamiento me dijeron que tenía que hacerlo con el 3800 Sport. Y hoy me han anunciado que Taruffi y yo tenemos en los nuevos 4.000 centímetros cúbicos. Taruffi es otro piloto oficial de Ferrari, y Ferrari aquí ponen más coches en competición, pero les da los más potentes a Taruffi y a Alfonso de Portago. Porque luego está Von Trips y otros pilotos más que llevan otro tipo de Ferrari. Contesta él, qué mierda, pero pienso ir en plan turismo, ni siquiera Gran Turismo. O sea, que piensan no tomarse muy en sí, serio. abrazos a Marcela y a la negra, bueno, a la familia de ella. Entonces, dice que su mujer le quiere divorciar. Bueno, no me extraña, porque iba con su amante por todos los lados y la otra lo sabía. Tenemos una foto por ahí que está en Cuba, que gana una de las competiciones en Cuba, que sale el actor tan... Sí, ha salido. Ya lo has visto, pues este es en Cuba. Gary Cooper puede ser o... Es Gary Cooper. Sí, es Gary Cooper. Entonces, para que veas con la gente que él se codeaba allí de tú a tú. Entonces, pues nada, envió otra también a su amante, también. Dice, al piloto amigo Vitito, que es el que acabamos de ver, ¿sabes? Y luego, pues, le dice que la madre de sus 2 hijos, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Sí, que se quiere divorciar de él, y que tal. Claro, no le falta razón, porque su amante se la lleva a todos los lados. La amante de este, que se llevaba a todos los sitios, a ver si tenemos otra foto por ahí, es una rubia muy guapa. Pues esta rubia era Lindia Christian. Esta se acababa de separar de Tyrone Power. Tyrone Power, que era el famoso artista de cine americano. Pues esta es la madre de la cantante Romina Power. Ahí Romina Power tenía 5 añitos. Cuando estaba aquí con Alfonso Portago. O 6 años, tenía 6 años ya la madre. Bueno, el 12 de mayo, Fonny Nelson, su copiloto y amigo íntimo, salen de Brescia a bordo del Ferrari 335 S Spider, con un motor V12, 4.023 centímetros cúbicos y 390 caballos de potencia. Bueno, bicho. El coche pesaba menos de 1 tonelada y tenía casi 400 caballos. Entonces, el dorsal era el 531, podremos ver por ahí la fotografía del dorsal, el 531, que era la hora de la salida de control de Brescia. A las 5:31 minutos eran los coches. Se inscriben 300 y pico coches, creo que eran 310 o 300 coches. Cada coche salía con un intervalo de 1 minuto. Un minuto, sale un coche, sale otro. Por orden de inscripción, no te creas que era por orden de potencia ni nada, luego los tenías que adelantar. Las carreteras eran las que... La noche anterior se había celebrado en Brescia un acto en homenaje a Eugenio Castellotti, que precisamente Castellotti ganó el anterior Mille Miglia y se mató el 14 de abril. Hacía ni un mes que había fallecido, probando un Ferrari allí en el circuito de Módena. Los coches iban saliendo con el minuto que te digo, a las 5:31 sale él, toma la salida Ferrari y Nelson. La gran potencia del Ferrari enseguida pues empieza a coger posiciones, igual que sus compañeros de escudería luchan por la victoria absoluta contra el equipo Maserati. Maserati era el equipo a batir, que llevaban unos motorazos también de 4.500 V8 y luego había otros más pequeños pero con motor V12 muy potente, pilotados entre otros por Sterling Moss. Sir Sterling Moss, total. La suerte se pone de cara a los Ferrari, pues los Maserati se empiezan a quedar fuera de carrera al poco de comenzar. Bueno, Moss se queda sin frenos, en una de las curvas tiene un problema, se queda sin freno y nada, empieza a reducir, por la pericia y él, pega un trompo, empieza a pegar al freno, nada, no funciona, como un poseso, y claro, gracias a la experiencia que tiene, pega un trompo. Cuando está ya a punto de aplastar a la gente contra una valla, el coche se para. La valla precisamente era la del cementerio de Resato, que estaba el pueblo que pasaban por ahí de Resato. Bueno, pues el primer control está en Rávena. No sé si habéis visto una fotografía para que sepamos cómo baja la Mille Miglia. Baja desde el norte hacia la costa adriática, llega hasta abajo, hasta Roma, que tiran para el centro y suben otra vez. Así 1.600 kilómetros. El primer control está en Rávena. Bajan el Adriático hacia Pesaro, Ancona, Pescara. Al girar hacia el interior, hacia Roma, los 5 primeros ya son Ferraris.
Ya tenemos los 5 coches que son Ferraris, oficiales todos, y llevan Fon y Nelson, son provisionales a 1 minuto 35, están en cuarta posición. Von Trips, otro de los pilotos de Ferrari, seguido de Peter Collins tercero y Piero Taruffi. Entonces, este es cuarto ya. Cuando llega a Pescara, el líder era Collins, ¿no? Que tenemos por ahí alguna foto de Collins con Fangio y con él. Ya le sacaba 6 minutos al segundo, cuando habían cruzado los Apeninos hacia Roma. Fon sería en cuarto. En Roma, el repostaje, los repostajes se hacían con una cántara de leche, ¿eh? Esa de metal, un embudo, y ya está. y tira. Y mientras en el repostaje, pues tenían que salir a hacer algo, lo hacían corriendo o fumarse un cigarro, que fumaba. Sí, bueno. Y corriendo, y venga, miraban el coche y va adelante. Pues allí, cuando llegan a Roma, entre el público están echando el combustible en las cántaras esas que te digo de leche, sale una rubia entre el público, para el coche este, y la pega un morreo ahí que se ve. Pues digo, ventaja. Sí. Bueno, no, el iba y cuarto, pero bueno. Y de ahí se iría hacia Brescia, hacia la meta, a dar la bienvenida a su amado. Esta era la Linda, que era la ex mujer de Tyrone Power, que era la amante que tenía en ese momento. Y le estaba siguiendo en avión, haciendo un raid. Pues mira, vas de aquí a allá, pues yo paro en Roma, ahora te veo aquí. Y luego ya cogí un avión y se iba a Milán, y luego de Milán en coche hasta Brescia para recibirle. Bueno, pues Altamaro ahí tiene un problema después de esto. Toma una curva en una horquilla que había entrado a gran velocidad antes de llegar a Bolonia, y seguía en cuarta posición. Bueno, casi se estrella, pero bueno, lo controla y dice, joder, macho, vamos a ir más tranquilos porque los coches estos se ponían a 290. Sí, no, era bicho. Vale, pues la cabeza de carrera era una lucha sin cuartel entre Collins y Taruffi. Iban ahí ya. Collins estaba batiendo el récord que había establecido Sterling Moss 2 años antes, en el 55, o sea que la carrera estaba a tope. Bueno, así van las cosas. Cuando están llegando a Florencia y cuando llega a Bolonia, Taruffi dice que tiene problemas de transmisión, le dice a Collins que también tiene algún problema y decide seguir, ya que le había prometido a su mujer, ¿sabes? Taruffi le había prometido a su mujer que se iba a retirar en este, que ya era el último que corría. Había corrido 14 y no había ganado nunca. Tenía 50 años, ¿eh? Joder. El Taruffi. Y bueno, pues ahí sigue Ernesto. Collins abandona, sigue líder en ese momento y Collins abandona. Entonces Fontri ya queda segundo y Alfonso de Portago ya está en tercera posición. En Bolonia es la última parada, antes de terminar. Entonces ahí ya le comentan a Alfonso, le dicen, oye, dice, tienes un problemilla en la barra de dirección del neumático, y vas rozando el neumático izquierdo, te va rozando en el chasis y tal y cual. Y dice, estos aguantan. Dice, ya pasa otras veces y se aguanta. Dice, sí, es que en la salida de una curva en la ciudad, dice, me he pegado contra un bordillo y tal. Dice, pero vale, esto hace muchos metros o sea, kilómetros. Dice, esto aguanta porque me quedan ya 30 o 40 kilómetros, ya los hago. Más es que había órdenes de que mantuvieran posiciones y conservarla. O sea, que quedaba ya muy poco, y dijo Ferrari, oye, tirar como sea y ya está. Entonces, pues nada, sigue el tío a toda velocidad, y cuando llega a Guidiciola, me parece que se llama, en una recta va a 240 km por hora, la rueda delantera, que estaba tocada, revienta, se va contra la parte izquierda de la carretera, había un poste de telégrafos o de teléfono, se estrella contra el poste, rebota, bueno, él sale despedido, se secciona con los cables del le mutilan, le cortan el coche, pega un bandazo hacia la banda derecha, y se lleva por delante a los espectadores que había. Mueren 5 niños, 4 adultos, 30 heridos, por supuesto muere Alfonso, y Nelson, su amigo y compañero, también fallece. Tenemos las fotos por ahí. Estamos hablando que tenía 28 años, ¿no? Sí. Y cae cae sobre el público, a la acequia, mueren en el acto. El tema es tremendo. Más adelante, pocos minutos después, los dos Ferraris, rueda a rueda, entran en Brescia, completando el recorrido 10 horas, 27 minutos y 47 segundos. A una media, fíjate, de 156,6 km por hora. La victoria sería amarga para este hombre. Además, con 50 años gana la carrera, Fontris queda segundo. Pues este que gana la carrera, de todos, de Collins, de Von Trips, de todos los del equipo Ferrari, 2 años o 3 más años después mueren todos en accidentes de... Es que era peligroso. Linda Christian, que es la amante, cuando llega en avión,
recibe la noticia de que se había matado. Había muerto el mejor piloto español hasta entonces. Un joven de 28 años, lo tenía todo, era adorado por todo el mundo, un gentleman, un caballero, ¿no? que quedan totalmente alucinados. La carrera en ese momento la prohíben como tal desde entonces. También en esa carrera también murió otro piloto, que nadie hablaba de él, que es Godness, y un policía de tráfico que pasaba por ahí también se mata. Procesaron a Enzo Ferrari desde esta carrera del 57, y lo mismo a la marca de neumáticos también. Aquí es cuando se va y se encierra en su casa, que lo contamos en el de Ferrari. Luego en 1961 sale suelto y no pasó nada. En el funeral llega a Madrid el 14 de mayo, el 15 de mayo se le entierra a hombros en el féretro en el cementerio San Isidro. Se puede ver una fotografía ahí que lleva el féretro Fangio. Fangio lleva el féretro con él. Y bueno, pues estuvo enterrado aquí en Madrid hasta 1968, que se lo llevaron a un panteón familiar en Biarritz. Pues mira, en el 1956 Sterling Moss ya decía de Alfonso de Portago que está entre los 10 mejores pilotos del mundo y que era sin duda el hombre a seguir. El Alfonso de Portago, al que más respeto ha tenido en el mundo del automóvil, fue a su maestro, que fue Fangio. Y decía, por ejemplo, dice, mira, joder, dice, yo entro en una curva tiene un límite físico a 200 km/h. Dice, yo puedo entrar a 190 y pierdo tiempo. Dice, Fangio es Fangio porque entra a 199,9. Dice, y yo podría entrar a 205 y me saldría. Y sí, la humillación era tremenda. Luego la vida personal de este también, de las amantes que tuvo, otra muy importante, era otra top model, una supermodelo tremenda, que se llamaba Dorian Leigh, me parece. Es una morena, que tenemos por una foto en blanco y negro de ella, guapísima, una top model de lo más alto que había entonces. Fíjate si era importante la chica esta, que la película de Andrew Hepburn en Desayuno con Diamantes se inspiró en ella. Qué bueno. En la vida de ella. No sé si tenemos una fotografía. Sí, la estamos viendo ahora mismo. Era impresionante. Bueno, pues con esta tuvo un hijo. Tuvo un hijo bastardo. O sea, con 28 años hizo de todo el hombre. Bueno, es que con 28 años, él cuando muere, tenemos una fotografía que se juntan la amante oficial, la última amante, con la esposa, ¿no? Con su mujer oficial, que teníamos una fotografía de ella antes también. Esta era amiga, tuvo un hijo con ella, secreto, no lo sabía nadie en España que tenía otro hijo fuera del matrimonio. Bueno, pues el hijo también luego, la historia del hijo también era leche. Con 20 y tantos años también, muere en trágicas circunstancias, pues había metido la droga y se tiró por una ventana. El tema era así. Pero vamos, Carroll Shelby también admiraba el estilo y la competitividad que tenía Fon. Ya dijo en una de las mejores victorias, o quizá la mejor, fue una que estuvo en una carrera estas en Sudamérica, en Cuba o en Venezuela. Iban codo con codo en el último segundo. Dice que fue la carrera que más le impresionó a él. Ganó Shelby, pero por milésimas. Y fue una de las que más le quedaron claras de competir. Y bueno, y poco más. Y está la vida de Alfonso de Portago, que falleció, fíjate, en el año 1956 consigue el 57 ganó y bueno, perdió la vida, ganó en el 56 en Silverstone, el que fue el primer podio y el primer piloto oficial de... Oye, nos quedan nada de tiempo porque lo has contado con todo detalle el tema de Alfonso de Portago, pero yo sí quería que antes de irnos, vamos a ir ya a hablar de unas buenas noticias y qué ha pasado con Renault, que se ha fusionado y ha creado una empresa. Cuenta. Pues sí, el 7 de noviembre el grupo chino Geely, accionista mayoritario de Mercedes-Benz y dueño de marcas como Volvo, Smart y Lotus, van a formar una nueva empresa, al 50% de participación. Esto lo dijo Luca De Meo, que es el CEO del grupo Renault, y quieren que sea referencia mundial para las próximas generaciones de los automóviles. El grupo Renault se va a reestructurar en 5 empresas especializadas, cada uno tendrá su propio CEO, y van a ser las siguientes. Ampere es una sociedad dedicada a los vehículos eléctricos y desarrollo de software. Objetivo, fabricar 1 millón de vehículos eléctricos entre el 31 de aquí al 2031. Y así impulsar las ventas un 30%. Tienen otra, Alpine, la del equipo de competición. Será una marca exclusiva de 0 emisiones. Eso quieren.
con la experiencia, por supuesto, de la Fórmula 1. Porque creo que la Fórmula 1 a partir del 2026, a ver si no la hacen eléctrica, ¿eh? No me extrañaría más. Ahí está. Luego la otra empresa, Movilice, se llama. Será una empresa que proviene de una gran financiera. Esta es obvio, se va a encargar. Sí, Se encargará de las estrategias de los datos, la energía y la movilidad. Y dar los créditos. De Future is Neutral. Se dedicará al reciclaje de baterías. Luego está Power, que seguirá con el desarrollo de vehículos de combustión interna e híbridos de bajas emisiones. Luca de Meo quiere reinvertir parte de los dividendos en investigación para que el grupo sea independiente y no tener tanta dependencia como tenemos hasta ahora de los asiáticos, ¿no? Aunque es evidente que lo vamos a tener que seguir dependiendo de ellos, pero intentan seguir en menos medida. Bueno, pues seguirá con las negociaciones con Mitsubishi y Nissan, que sabe que las relaciones estaban un poco tal, siempre y cuando traguen con la electrificación, ¿eh? Los japoneses ya avisaron hace tiempo que lo que querían era hacer el tema de Asia. ¿Por qué? Porque el tema de emisiones en Asia no tiene nada que ver. Entonces todos los productos que sigan teniendo de combustión interna los van a rentabilizar en el tercer mundo. O sea, el primer mundo lo vamos a electrificar, pero los demás van a seguir echando full. Dentro de lo que cabe, si es de la última tecnología, como ahora, en híbridos o de bajas emisiones, pues bueno, iremos todos algo mejor. Pero bueno, eso es lo que intentan ellos. Y bueno, buena noticia para los empleos en Valladolid. Las plantas de Valladolid que tenemos de Renault son 3.000 y tenemos 2.000 en motores y 1.000 en el centro de ingeniería. Y se han contratado 500 ingenieros más, o sea que la plantilla aumenta. Y empleo de calidad y sueldo de ingeniería. Eso bueno. Queríamos hablar de nuevas señales, pero hoy no hemos tenido más tiempo. La semana que viene hablaremos. Lo único ya, bueno, como ya todo el mundo sabe, que el grupo BAG, eso es muy importante. ya ha confirmado que construirá la gigafactoría de Sagunto. Al final, en el último momento, han estirado el chicle todo lo que han podido en las negociaciones. Y el último día, pues sí, ya se van a crear 3.000 empleos indirectos, directos, 12.000 indirectos, y la inversión será de unos 10.000 millones de euros. Es la inversión más alta en España desde hace 40 o 50 años, desde que se fundó Almusafe, todas estas. Pues es una buena noticia, y acabar con una buena noticia siempre es bueno. El Estado español va a poner 397 millones encima de la mesa para que tiremos de ahí, y la Generalitat Valenciana ha prometido 120 poco a poco, se están poniendo. Buena noticia, yo creo, para el automóvil en España. A ver si nos levantamos un poco con la cabeza, que falta nos hace. Poquito a poco vamos, yo creo. José Miguel Comantes, ha sido un placer como siempre. Pues nada, muchas gracias. Nos tenemos que ir corriendo. Amigos, les dejamos y ahora dentro de un ratito volvemos otra vez, hablaremos del Día Internacional de la Diabetes. Nos acompañará la médico María Sanz y Javier Arnau para contarnos lo que es la diabetes, etcétera, etcétera. Y luego hablaremos de algo que ya les diré lo que es, de los prorromos. Luego nos lo contará Eduardo. Hasta ahora, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.